de que a veces Dios le habla a alguien porque quiere tratar directamente con alguien de X o Y forma para que no se pierda, y eso lo queremos implementar a todo el mundo, cuando eso fue una enseñanza que se le dio a esa persona directamente de Dios por alguna razón, porque Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, si Dios trató con esa persona y le dijo a lo mejor, no te me pongas cadena, no te me pongas un reloj, no te me pongas... Si Dios se lo dijo, vuelvo y repito, si Dios se lo dijo a la persona directamente, escuchó la voz de Dios y se lo dijo, pues se le respeta. Eso es Dios tratando con esa persona. El punto aquí está en donde eso que sucedió con ella lo quieren implementar a todo el mundo después en una congregación. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Este es tu hermano Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida en un segmento más de noticia ministerial. Así que Dios me bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y estamos nuevamente transmitiendo, gloria al Señor, palabra del corazón de Dios para tu vida. Amén. Esta tarde, mañana o noche vamos a tener algo interesante. Tenemos, ¿verdad?, como tipo o modo enseñanza a las personas que nos van a estar viendo. Así que antes de comenzar lo que vamos a estar hablando, te voy a pedir que nos regales un fuerte like, que te suscribas aquí debajo al canal si no te has suscrito todavía, y activen la campanita de notificaciones para que todos los lunes, mientras subimos, ¿verdad?, el contenido a la red, ¿verdad?, del YouTube, sean notificados a través de la misma. Entonces, vamos a comenzar. Gloria al Señor. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, pastor? Bueno, vamos a estar en modo enseñanza, donde te traigo un verso o algunos versos bíblicos donde mucha gente han escuchado por tanto tiempo y lo repiten sin tener el conocimiento de lo que significa o de lo que, ¿verdad?, dentro de este verso lo que hay, cuál es el significado, a qué se refería, por ejemplo, el apóstol Pablo en este caso. Amén. Entonces vamos a estar bajo el tema textos sacados de contexto. Textos sacados del contexto bíblico, tanto del texto bíblico como el contexto también cultural. Amén. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el libro de Timoteo. Vamos a ver en Timoteo, vamos a ver también en Pedro. Pero vamos a comenzar primeramente. Usted puede buscar su Biblia en su casa y vaya conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a ver por aquí. Sí, capítulo 2, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Vamos a ver lo que está hablando en esta carta el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Dice, no con peinado, si ven ahí tiene un punto y una coma. No con peinado ostentoso, coma, ni oro, tiene otra comita, ni perlas, otra comita, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, mire lo que el capítulo 2 comienza hablando. Muchas Biblias lo tienen, ¿verdad?, tal vez en un título negro, otros en azules, dependiendo de su Biblia, la versión que usted tenga. Se va a dar cuenta que dice, por ejemplo, encima de ese capítulo 2, comenzando ese capítulo, dice instrucciones sobre la oración.
Y ahí el apóstol Pablo comienza a hablar y vemos lo que acabamos, ¿verdad? O escuchamos lo que acabamos de escuchar, lo que está hablando el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo. Se va a dar cuenta, hermano, de esto, lo que vamos a estar hablando, como muchas veces, lamentablemente, hemos sacado los textos del contexto bíblico y aún del contexto cultural de lo que el apóstol Pablo o en lo que la Biblia habla y se refiere. Si escuchan por ahí un periquito, esa es la mascota, así que esa es parte, ¿verdad?, de parte del video también, gloria a Dios. Entonces, lo que había dentro de esto, uno tiene que estudiar la Biblia y escudriñar la palabra del Señor para que podamos entender lo que la palabra nos está hablando. Muchas veces, o por muchos años también, se nos ha impartido o se nos ha enseñado, hemos aprendido diferentes versos de la Biblia y los repetimos sin tener el conocimiento de lo que significa originalmente ese verso, de lo que estaba hablando, por ejemplo, en este caso, el apóstol Pablo. Y así hay muchísimos de versos en la Biblia, donde aún hablaba Jesucristo, donde hablaba Pedro, donde, o sea, hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Y lamentablemente, en el transcurso del pasar de los años, se le ha enseñado a las personas de que, y claro está, muchas personas, lo tengo que decir de esta forma porque es la realidad, muchas personas pues se dejan llevar solamente de lo que escucharon sin buscar, ¿verdad?, a fondo de lo que estaba hablando en ese entonces el profeta, el apóstol, Jesús mismo hablando en la palabra. Y entonces nos dejamos llevar solamente por lo que escuchamos sin averiguar lo que en ella hay. Gloria al Señor. Es un tesoro. La palabra, acuérdese que la palabra del Señor es un tesoro y la palabra pues es increíble. Nos enseña a cada uno de nosotros las bellezas que hay dentro de ella. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Vamos a entrar enseguida a ese verso que leímos. ¿A qué se estaba refiriendo, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo en esa primera carta? Como comenzamos, ¿verdad? En el capítulo 2, usted lo puede buscar en su Biblia. Búsquelo, hágame el favor y búsquelo ahí en su Biblia, se va a dar cuenta. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, usted se va a dar cuenta que puede ser que su Biblia tenga ese título negro o en azul o no sé en qué color lo pueda tener, pero se va a dar cuenta que está hablando, por ejemplo, en la mía dice que está hablando instrucciones sobre la oración. Entonces, vamos rápidamente a ir a la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Quiero leerle esto antes de decirle lo que le voy a decir. No sé, así que no se me, ¿cómo se dice, verdad? No se vaya, que acabe de decir, que quiero escuchar qué es lo que está diciendo. Vamos con calma, no se preocupe, mire. Primera de Pedro, la primera carta, ¿verdad? Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, dice, comienza también, volvemos a lo mismo, comienza también, ahí dice, deberes conyugales. Deberes conyugales. Dice, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, escuchó bien, la palabra hay que estudiarla de esa manera, con calma, tranquilo, póngale los puntos donde estén los puntos, las comas donde estén las comas, para que pueda entenderla y hacer la interpretación que tiene que tener la palabra y el verso. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice el número 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos.
Vamos con calma. Yo quiero que usted vaya viendo esto, hermano. Escuche bien cómo muchas veces se ha malinterpretado y tergiversado la palabra del Señor. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Sino, escuche bien, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y ahí usted puede leer también el verso número 5 y sigue, puede leer. Pero lo que nos vamos a concentrar por el momento es en estos versos donde han sido malinterpretados desde hace mucho tiempo y donde muchas personas lo han puesto como que esto está mal, tiene que ser de esta forma, porque si no lo haces de esta forma en específico, tú estás pecando, estás haciendo un pecado, te puedes perder, te vas a perder en el infierno porque tú estás haciendo las cosas como no son, porque la Biblia te está diciendo y te está citando en ese verso que dice la Biblia, no con peinados ostentosos, ¿verdad? Como dice ahí, ni con perlas, ni con oro. Escucha bien, ni con oro, ni con perlas, ni peinados ostentosos, nada de eso. Y mucha gente lo que ha cogido eso es para sacarlo del contexto y poner a veces unas dogmas o unas doctrinas de hombre para enseñar donde tienen que ser de esta forma, y si no es de esta forma, es más, les voy a decir, hay muchas veces que hasta de la iglesia la sacan. Hello. Hasta de la iglesia sacan a veces algunas personas porque no llevan o no están de acorde con los reglamentos que ellos tienen como doctrina de hombre. Vamos a ver ya mismo. Todavía no le he soltado la sopa completa para que vean. Como doctrina de hombre no le han enseñado, o sea, le han enseñado, este tipo de cosas estando en un error. Entonces llevan, por ejemplo, a las mujeres a que tienen que ataviarse de X o Y y no pueden usar ni una cadena. Es más, hay muchas veces que ni una sortija de matrimonio pueden tener, porque eso es oro. Sí, porque es que el verso está diciendo que ni oro, ni perlas, ni peinados ostentosos. Entonces, cuando leen eso, se agarran de que, bueno, no se puede usar oro. No, yo tengo que quitarme hasta el anillo de matrimonio. No, eso no se puede usar porque eso es oro. Tienen una cadena y no se puede usar la cadena tampoco, porque es oro. O unos aretes, ¿verdad? Que usan las mujeres en los oídos, en las orejas, mejor dicho. Porque es oro y eso no lo pueden utilizar. Dios mío, eso es un pecado. ¿Cómo va a ser? Eso es un pecado. Eso no puede ser porque la Biblia lo estableció de esa forma. Hermana, y usted no se puede poner eso. Y esos peinados ostentosos tampoco los puede utilizar. Bueno, vamos a ver qué dice el contexto histórico y vamos a ver qué es lo que dice como tal y a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Quédese conmigo, hay unos minutitos más, no voy a ser muy extenso. Leímos en la carta de Timoteo y en la carta de Pedro, ¿verdad? Estas cosas. En ese entonces dice que para las mujeres que eran tal vez pobres en este caso, y doncellas que eran pobres, no eran pudientes, ¿verdad? No tenían la economía tal vez para mantenerse su cabello, para mantenerse como tal vez su normal, usted sabe, su cuerpo tal vez y demás. Ellas tenían que hacerse solamente un moño, ¿verdad? Dice que se
hacían un moñito, se recogían, mejor dicho, se recogían el cabello y se hacían un moñito. ¿Usted ha visto de casualidad, le pregunto casualmente, usted ha visto eso en estos tiempos? Donde se utiliza solamente el cabello agarrado arriba y un moñito. Bueno, lo más probable sí lo ha visto. Dice, ¿verdad? Por el contexto histórico, que estas mujeres y estas doncellas, las cuales no tenían tal vez la economía para mantenerse su cabello bien cuidado, pues utilizaban ese método. Se recogían su cabello, no tiene nada de malo, que valga la redundancia, no tiene nada de malo, se recoge su pelo, se hace un moño, ¿verdad? O se pone cualquier cosita, ¿no? Y se recoge el pelo y ya. Ahora, habían unas mujeres que eran más pudientes en cuestión económico, financiero y de un, ¿cómo se puede decir? De un nivel en la sociedad un poquito más alto. ¿Qué sucedía? Que estas mujeres pues tenían para poder cuidarse su cabello y demás. ¿Y qué hacían ellas? Bueno, dice que se lavaban su cabello y en su cabello lo que hacían era que después de habérselo lavado y haberse puesto perfumes y aceites y demás, ellas se hacían un trenzado, se entrenzaban su cabello. Todas las mujeres conocen que es una trenza, ¿no? Lo que se hacen en su cabello, que se trenza su cabello y se entrenzaban su cabello. Entonces, ¿qué hacían con eso? Que cuando se trenzaban su cabello, lo que hacían eran que venían ellas utilizaban un tipo de adorno, que eran como unas peinetas, ¿no? Unas peinillas que se utilizan también, todavía hoy día tal vez las utilizan, perdón, que se ponen en el cabello de diferentes formas. Pero para este tiempo, ellas lo que estaban utilizando era ese tipo de peines, o peinetas, o como usted le quiera llamar, no sé, usted me esté viendo y pueda tener otro nombre. Y se lo ponían en la trenza. Se ponían ese adorno en la trenza. Y muchas veces ese adorno estaba hecho de perlas y de oro. ¿Escuchó bien? De perlas y de oro. Entonces, por eso vemos que el apóstol Pablo está diciendo, dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Escuchó bien? Se lo vuelvo a leer. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, esto se ha sacado del contexto, poniendo como pretexto el que no se puede utilizar una sortija de oro, o no se puede utilizar una cadena, o no se pueden utilizar unos aretes. Claro está, muchos ponen también lo que habla en Isaías capítulo 3, creo que el verso 6 o 16, no estoy muy fresco ahora. O sea, de eso que está hablando ahí, lo que sucedió ahí. Incluso utilizaban unos aretes también que se lo tenían que quitar el día del Shabbat o el sábado en la nariz, que era un tipo aro en la nariz, se lo tenían que quitar y se lo tenían, muchas veces cuando se lo ponían, tenían que colgar solamente encima del labio, no más allá, porque esa era su cultura. ¿Escuchó bien? Su cultura. Entonces, aparte y adicionalmente de tantas cosas y de muchas cosas que hay dentro de esto, no tan solamente eso, o sea, lo que estamos hablando solamente es de ese verso. Hay otro también donde estamos hablando de las sandalias, de lo que utilizaban, cómo eran hechas esas sandalias, que también eran hechas en cuero, y ese cuero iban donde está prácticamente comenzaba el tobillo, subían la pierna, ¿no? La batata o como le decimos nosotros, esa parte de la pierna, y esa
ese cuero como tal iba amarrado. Ellas se ponían un tipo de aceite también en la pierna que era como un tipo perfume o un perfume en aceite. Cuando caminaban, entonces ese cuero lo que hacía era que rozaba y salía olor también de su pierna, por la cuestión de que cómo estaba puesta la sandalia en ese entonces y cómo estaba amarrada. Entonces, por esa cosa, muchas veces, y por lo que por años se ha enseñado, muchas veces esto se ha sacado del contexto donde no se puede utilizar una cadenita, o no sé, de oro, o un anillo, o un peinado que no puede tener tal vez el cabello suelto, o que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, porque es que la Biblia está diciendo en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9 al 12, y vemos también en la primera carta de Pedro, donde está hablando y está diciendo esto y esto y esto es así. O sea, volvemos a lo mismo, se están olvidando, lo están sacando de contexto para formar un pretexto. Entonces, son a veces doctrinas o enseñanzas. Por eso también vemos también en la misma palabra que Dios dijo: este pueblo de labios confiesa mi nombre, enseñando como mandamientos o rudimientos, ¿verdad? Enseñando mandamientos de hombre. O sea, estaban prácticamente enseñando cosas que eran unas reglas, ¿verdad? Hay unas normas de hombre, no, ni aún establecidas por Dios en la ley mosaica. Perdón, en la ley mosaica. Entonces, ahí es donde nosotros nos basamos. Por eso es que nosotros tenemos como cristianos, hermano, vuelvo y le repito, esto va como una enseñanza. Que nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder interpretar también correctamente la Biblia sin sacarla del contexto bíblico y poder aprender de ella. Porque no podemos tirar balas al aire a lo loco y comenzar a poner una doctrina o comenzar a poner rudimientos de hombre cuando la Biblia lo está siendo clara, pero claro está, mucha gente se queda solamente en lo que está en el texto sin buscar el contexto y el contexto histórico. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba hablando estas cosas y se les estaba hablando a Timoteo? O sea, y así hay muchísimos, ¿qué tiempo tenemos? Así hay muchísimos versos los cuales se sacan y los ponen como una enseñanza donde supuestamente no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro, y se pone esto y no se pone lo otro, porque eso es pecado, porque eso está mal. Hay que buscar, hermano. O sea, hay que profundizar en la palabra del Señor. Hay que buscar un poquito más allá de lo que está hablando. Entonces, perdón, no podemos agarrar versos bíblicos para tener ese verso y enseñarlo como una doctrina, y si no se hace de esa forma, usted está en pecado y usted se lo va a llevar el diablo, y usted no se va a salvar porque es de esta forma. No, hermano, busque de la palabra, aprenda de la palabra para que no sea engañado tampoco. O sea, lo que pasa es que muchas veces escuchamos y no buscamos, no vamos un poquito más a fondo, por la razón que sea, no vamos un poquito más a fondo, y hay que escudriñar, hay que buscar, hermano. Ahora mismo las fuentes están en cuestión de enseñanza ahí, muchísimo. Hay libros y demás, usted puede buscar, profundizar en ellos para que vea, para que nadie pueda estar poniéndole el dedo encima y decir no, porque es que esto es de esta forma. No, hay enseñanza, hermano. Hay información la cual nosotros tenemos acceso para poder llegar a ella y a poder aprender. No podemos ser vaguitos espirituales. Agarre ese jaloncito de oreja ahí, ¿verdad? Para que vaya, como decimos nosotros, vaya fincando, se vaya poniendo ahí en su número, como decimos nosotros. Tenemos que comenzar a buscar un poco más allá y no dejarnos llevar por lo primero a veces que escuchamos
de doctrinas o de dogmas que tienen a veces o que han implementado este tipo de enseñanza hombres para llevar, no sé, para llevar diferente algo que cuando vamos al contexto bíblico y al verso y al contexto histórico se va a dar cuenta que el significado que tiene aún en el original está diciendo algo diferente. ¿Y por qué le estaba diciendo el apóstol Pablo esto a Timoteo? ¿Qué fue lo que sucedió en ese entonces ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, entonces vemos todo este tipo de cosas para poder entenderlo. Sucedía esto, claro está. Estas mujeres estaban yendo de una forma, ¿verdad? Prácticamente que era demasiado un lujo, por decirlo así. No que no se lo pusieran, era que ya era en extremo. Acuérdense que las cosas en extremo son malas de un lado o de otro. Eso era también lo que pasaba también en esta sinagoga, en estos lugares. Entonces, a eso es lo que el apóstol Pablo se refiere también. Como hay textos también que hablan, dice, y no le permito a la mujer que hable en medio de la iglesia y que, o sea, todo este tipo de cosas tiene un significado y mucha gente lo ha cogido, que de hecho hasta memes han sacado con eso mismo. Por lo mismo, hermano. O sea, hay que ver por qué estaba el apóstol Pablo hablando esto, a qué se estaba refiriendo él como tal. ¿Qué sucedió en ese entonces? ¿Qué estaba pasando? O sea, ya vemos que el contexto histórico está diciendo que lo que pasaba con esta sociedad, unas mujeres que tal vez eran pobres o no tenían el recurso, tal vez, para poder mantenerse como tal su cabello o su cuerpo o demás. ¿Qué hacían? Pues bueno, como no había en ese momento, no tenían el dinero económico para poder arreglárselo o poder comprar este tipo de cosas, pues ¿qué hacían? Bueno, pues la que era doncella o no doncella, se recogía su cabello, se ponía, como decimos nosotros, un moñito, lo cual no tiene nada de malo tampoco, para que no vayan tampoco a malinterpretar, y se ponían su moñito y seguían andando feliz, no pasaba nada. Pero estaban las otras que eran pudientes, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Bueno, pues se arreglaban, se ponían su aceite en su cabello, se hacían unas trenzas, se entrelazaban y se ponían su adorno de oro, hello, oro, plata, que eran esos peines, los ponían. Y por eso el apóstol Pablo está hablando ahí. Entonces mucha gente ha cogido esto como que no. No, el apóstol Pablo dice que no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos. O sea, volvemos a lo mismo. Todos los extremos es malo. Entonces, a eso prácticamente es que el apóstol Pablo se estaba refiriendo aquí. Mucha gente tiene esto como un tabú. Mucha gente le está malo también, ¿verdad? No, porque esto es así. Mire, hermano, usted tiene que tener una cosa en mente. Y es que para usted poder aprender, tiene que abrir su mentalidad, tiene que aprender a abrirla para entender y meter información en su computadora, aquí en su mente. Información correcta, información nueva, información, ¿verdad? Y no digo nueva porque lo que dice la Biblia sí está establecida y es que tienes que tener, para poder buscar y entender lo que está diciendo ella, tienes que buscar información, lógico. Entonces, no podemos decirle a todo el mundo, tú no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro, o no puedes hacer aquí, no puedes hacer allá y no puedes usar esto porque en la Biblia dice en tal libro y tal verso dice tal cosa. Sí, pero busque primero a qué se estaba refiriendo para que entonces lo pueda enseñar. Porque no hay nada de malo con ponerse una cadenita normal, ¿verdad? Tampoco es que va a aparecer no sé, una cadena de esa de tro aquí guindando en el pecho
y unas argollas que parecen unos aros de carro. Ese tipo, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas en exageración. No, todo con respeto, con pudor, con modestia, como dice el apóstol Pedro también en la carta. O sea, vamos a ir poco a poco con estas enseñanzas para poder entender, hermano, un poquito más la palabra del Señor. No es pecado utilizar un aro de matrimonio, no es pecado utilizar un reloj, no es pecado utilizar una cadenita, unas pantallas. Eso no es pecado. Eso no la va a llevar usted al infierno. Perdón, ni se va a perder en el infierno porque usted utilice una prenda. O sea, eso no tiene nada de malo. Hay quienes lo tienen como algo malo y hay quienes que lo tienen como que pues Dios trató con ellos de esa forma, de que no puede utilizar eso. Pues amén y gloria a Dios, lo trató con ellos, pero el que Dios lo trató con ellos no significa que Dios lo quiera hacer de esa forma conmigo, de igual forma. Porque ¿qué sucede? Que a veces Dios le habla a alguien porque quiere tratar directamente con alguien de X o Y forma para que no se pierda, y eso lo queremos implementar a todo el mundo. Cuando eso fue una enseñanza que se le dio a esa persona directamente de Dios por alguna razón, porque Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, si Dios trató con esa persona y le dijo a lo mejor, no te me pongas cadena, no te me pongas un reloj, no te me pongas... Si Dios se lo dijo, vuelvo y repito, si Dios se lo dijo a la persona directamente, escuchó la voz de Dios y se lo dijo, pues se le respeta. Eso es Dios tratando con esa persona. El punto aquí está en donde eso que sucedió con ella lo quieren implementar a todo el mundo después en una congregación, cuando Dios lo que hizo fue que trató con ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor es como lo cual no vamos a entrar, perdón, ahora. Ahí, como lo de los pantalones y la falda y este tipo de cosas. Si Dios trató con esta persona de X o Y, pues amén y gloria a Dios, porque Dios conoce el corazón. Tiene que tal vez tener, no se puede poner una prenda de esa, de vestir o de oro o demás, porque a lo mejor su ego se va muy arriba, tal vez se olvida de Dios, y ¿qué va a terminar pasando? Se perdió. Entonces Dios trata con cada uno diferente, de acuerdo, pero no significa que eso hay que implementarlo a Raimundo y todo el mundo, porque eso está mal. Mire, Dios trata con cada cual diferente. Pero muchas veces lo han querido poner como una doctrina. Y es una doctrina de hombre. Es un dogma de hombre. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el problema. Que después lo quieren enseñar como una enseñanza de hombre. No es el hombre. Si Dios trató con usted de una forma y te dijo, no te pongas pantalones, amén y gloria a Dios, no te los pongas. Porque lo más probable, a lo mejor lo que vas a hacer es que vas a caer en tentación. Y si el esposo no te tira un piropo, te lo tiró el de la calle y allá te gustó. Y cuando vienes a ver, caíste enredada, embollada, y ¿qué hiciste? Le fuiste infiel a tu esposo. Pues Dios trató contigo de esa forma. Amén y gloria a Dios. No te lo pongas. Pero no significa que tiene que ser que todo el mundo tiene que estar de la misma forma, porque Dios trató y trata con cada uno de acuerdo a lo que hay en su corazón. Está en la Biblia. Busquen lo que leímos. Pedro se va a dar cuenta. Ahora yo no quiero tal cosa, sino lo que está en el corazón. Ahora la incircuncisión no es la externa, sino la interna, la que está en el corazón. Amén. No te voy a quitar más tiempo, gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, gloria al Señor. Así que mira, si no te has suscrito todavía al canal, te voy a pedir que nos regales primeramente un like, te suscribas aquí debajo, activa la campanita de notificaciones del YouTube para que cuando saquemos un contenido todos los lunes estamos saliendo con contenido, estamos sacando contenido. Si no has visto también nuestro canal, hay bastantes videos ya que los puedes ver, gloria al Señor, cosas que suceden dentro de las iglesias, claro está, y también enseñanzas también como esta, para que la iglesia del Señor sea edificada también. Amén. Así que mira, este ha sido tu hermano Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios
para tu vida en un segmento más de Noticias Ministerial. Así que la paz de Dios sea contigo. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que mira para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima. Dios te me bendiga. Bye.